Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? La mejor energía para ustedes. El día de hoy les tengo un video informativo acerca de la visa de estudiante, ya que muchas personas me han preguntado por mis redes sociales, que por cierto dejo por aquí mi Instagram, cualquier inquietud, ahí estamos para servirles. Así que vamos a ver cómo es la visa de estudiante y cuánto cuesta. Esto es Ivancho Adventures. ¡Nos fuimos! La visa de estudiante es el proceso más común que la gente está utilizando hoy en día para venir a Australia, pero no es el único. De esos hablaremos más adelante en otros videos. Hoy vamos a hablar de la visa de estudiante. Un diferencial muy grande, por ejemplo, con la visa de Estados Unidos de estudiante, es que acá te permiten trabajar. Eso es muy importante, ya que pues las personas que no tienen demasiado recursos económicos pueden trabajar y estudiar y de esta manera costear su estadía en Australia. ¿Qué te puedo decir acerca de la visa de estudiante? Bueno, tú puedes venir de tu país a estudiar lo que tú quieras, posgrados, pregrados, cursos vocacionales. Ya depende de tus objetivos y depende de la capacidad económica que tengas. Lo más común y lo más, digamos, para nuestros países es venir a estudiar inglés para perfeccionarlo o para aprenderlo si tu inglés es desde cero. Así que la visa de estudiante es hoy en día el proceso más común para migrar a Australia, es digamos el menos difícil de todos los procesos que hay. Vamos a empezar con los consejitos del día de hoy. Yo te diría que una vez tengas claro que deseas venir a Australia a estudiar, establezcas como tus objetivos, qué es lo que quieres hacer, no te vengas, que es uno de los errores que cometemos siempre, es ok, vamos a estudiar inglés y mi vida en Australia, a ver qué pasa, pago mi curso de inglés, me voy para Australia y ya. Luego tú vas a querer quizás extender porque quieres aprender más inglés o emprender un proceso migratorio. Entonces, si tu visión es emprender un proceso migratorio, mi recomendación es que estés averiguando cuál es tu camino. Si no, vas a venir, vas a perder tiempo, entre comillas, que puedes estar de pronto si necesitas irte para otra ciudad, para avanzar en algún proceso que te permita llevar a una residencia permanente, o bueno, cualquiera que sea tu objetivo, no te quedes solo en que pagas tu curso de inglés y ya luego veo. Mi recomendación es averigua para que tu proceso no te tome mucho tiempo o para que sepas a qué te enfrentas. Esto lo digo y dejo la salvedad, yo no soy agente migratorio ni soy agente de estudios, solo te estoy contando mi experiencia. Cada quien hace lo que desea hacer, queda esa salvedad. Punto importante de la visa de estudiante de Australia es que te permite trabajar. Es muy importante ya que Australia es un país un poquito costoso y las personas que no tienen muchos recursos económicos, pues trabajando te puedes ayudar a costear tu vida en Australia, cosa que no tienen otros visados de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene visa de estudiante, pero no puedes trabajar. Entonces es un punto importante. Hoy en día, en el momento que estoy grabando este video, los estudiantes pueden trabajar 40 horas a la semana. Normalmente son 20 horas a la semana, pero a día de hoy todavía está prácticamente el tiempo completo. Así que punto importante en este momento para emigrar a Australia. Ok, a lo que vinimos entonces, ¿cuánto vale una visa de estudiante para emigrar a Australia? Entonces, vámonos con los ítems menos costosos al más costoso. Entonces, para aplicar a esta visa de estudiante necesitas estar matriculada en un colegio de Australia. Necesitas hacer el proceso de visa, tener seguro médico, realizarte unos exámenes médicos en la ciudad donde te encuentres, o si no hay, pues movilizarte a la más cercana, y los tiquetes aéreos. Entonces, los exámenes médicos y los biométricos tienen un valor aproximado de $200 australianos. Esto es simplemente la toma de tus huellas digitales, de un proceso muy sencillo, y los exámenes médicos es más que todo lo que es un examen general de cómo estás tú a nivel general. No es nada del otro mundo, no es nada profundo, básicamente hacer un paneo de tu estado de salud actual. La aplicación de la visa tiene un costo aproximado de $650. Debes tener un seguro médico que aproximadamente vale $350.
Aquí te debo aconsejar, mira bien qué te cubre el seguro médico, contra qué estás amparada, digámoslo así, o amparado, para que después no tengas inconvenientes en el momento en que estés acá, que necesites el seguro. Ojalá no, pero es mejor que averigües bien qué te cubre el seguro, ya que en particular, como nosotros somos inmigrantes, la medicina a nivel particular es muy costosa, así que pilas ahí. Punto importante, necesitas estar matriculada en un colegio de Australia, y ese costo por 6 meses es aproximadamente $6.500 australianos, aproximadamente. Algo que te doy de pronto como un tip, como un consejo: los cursos de día son más costosos que los cursos de noche. ¿Qué te puedo aconsejar? O dependiendo tu situación. Si tú vienes netamente a estudiar inglés y digamos que el trabajo no es muy importante para ti porque tienes los recursos o lo que sea, el día es perfecto porque te encuentras menos latinos, te encuentras menos gente que hable español. Y pues tienes la facilidad de estudiar de día tranquilamente, luego aprovechas el resto de la jornada. Ahora, si tú deseas de pronto costearte acá con trabajo y eso, mi recomendación es enrolarte en la noche, que es lo que casi que todos los suramericanos latinos hacemos. Estudiamos en la noche para poder aprovechar el día en los trabajos, ya que hay mayor cantidad de trabajos en el día. Ojo, no estoy diciendo que trabajos nocturnos no hay, sí hay, pero pues quizás haya mayor variedad de trabajos en el día. Entonces, ojo por ahí, $6.500 tu curso de inglés por 6 semanas. Siempre 6 meses, perdón, por 6 meses. Punto importante, quizás algunos cursos te los vendan más costosos que otros, así que ten mucho en cuenta las semanas de tu curso. Ahí te basas y así sabes si es más económico o no. Y el otro ítem que es también un poquito elevado es los tiquetes aéreos o el tiquete aéreo. En este momento un tiquete aéreo vale aproximadamente entre $2.200 y $2.500. Depende del país en el que te encuentres, depende la ruta. Quizás si haces una ruta con diferentes escalas te puede costar un poquito más barato. De pronto por Estados Unidos te puede costar entre $2.200, $2.300. Ya ahí es de sentarse a ubicar, así que vamos a dejarlo en $2.300. Recuerda, son valores aproximados y quizás yo estoy yéndome un poquito por arriba para que de pronto no tengas ninguna sorpresa o ningún inconveniente. Así que podríamos decir que el valor aproximado de una visa de estudiante está en $10.000 australianos. Hay que tener en cuenta también que a la hora de tú aplicar a la visa de estudiante, el gobierno australiano te pide una solvencia económica. Esa solvencia económica, dependiendo del perfil de la persona, te van a pedir aproximadamente entre $2.000 y $2.500 mensuales. Es decir, si van a ser 6 meses de estudio, te van a pedir $12.000 que tengas en una cuenta bancaria que soporte que tú vienes a Australia y tienes los recursos para mantenerte sin trabajar. No quiere decir que tú tienes que traértelos para acá, pero al menos que tú los tengas en tu cuenta, o que una persona de primera línea de consanguinidad, padre, madre, hermanos, te puedan, digamos, solventar, que ellos te patrocinan el viaje. Es muy importante, es un requisito fundamental para la aplicación de esta visa. Si tienes más comentarios, más dudas al respecto, déjame en los comentarios, o como ya les dije, me pueden escribir a mis redes sociales, que con mucho gusto les respondo. Y nada, este fue nuestro video informativo del día. Espero que les haya gustado. Un abrazo gigante y recuerden que esto fue Ivanshow Adventures. Hasta la próxima.